Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que haya paz del Señor en cada uno de ustedes, en cada situación, estos tiempos que todavía vivimos, pero que como observamos lentamente ya, ¿no?, se van abriendo a una forma de vida que esperamos más cercana a lo que antes hemos conocido como normalidad. Haya paz del Señor, hermanos, y eso se obtiene no dejando de orar cada día y no dejando de estar juntos bajo la palabra del Señor, ¿no? No olvide que para todo esto necesitamos fe, sí, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amén. Así que vamos adelante, el Señor les bendiga mucho. Muy bien, quiero invitarle que abra por favor conmigo la Escritura, Esdras capítulo 4, amados hermanos, Esdras capítulo 4. No es casualidad que estemos trabajando en estos tiempos con esta palabra del Señor. Hoy día vamos a encontrarnos con algunas dificultades en el deseo de este pueblo que vuelve de la esclavitud de Babilonia, según la instrucción de Ciro, rey de Persa. Y como ya hemos visto en ocasión anterior, iniciaron una forma, un trabajo religioso, tratando de hacerlo de buena manera, pero sin una claridad, sin una línea definida. El escrito que estos días examinábamos decía, bueno, hubo festividades, hubo fiesta, se hizo varias cosas, pero dice, pero el cimiento no estaba puesto. Y si no estaba puesto el cimiento, no había casa entonces, no había casa de Dios. Sabemos, entendemos que el cimiento es tan fundamental, ¿no? Fundamental, no solo importante, no solo. Bueno, capítulo 4, hermanos, una vez que ya finalmente pusieron, dice la Escritura, los albañiles el cimiento y todos se regocijaron y alabaron al Señor. Bueno, capítulo 4, por favor, amados hermanos, los primeros 10 versículos. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En la fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Verso 10, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río.
Y luego viene la copia de la carta que enviaron entonces. Amén. Decimos amén al Señor y disponemos nuestra alma para ser alimentados por la gracia del Señor. Lo que ya conocemos es que cumplidos los 70 años de esclavitud en Babilonia, la Escritura dice literalmente que el Señor preparó el corazón de este rey Ciro, ¿no? El persa, de tal manera que él señaló, dictó un edicto y dijo que él tenía instrucción de parte de Dios de enviar a construir casa, ¿no? Que él debía, dice, construir casa a Jehová Dios en Judá, puntualmente en Jerusalén. Muy bien. Los que quedaban entonces, el remanente, le llama la Escritura, de los que estaban cautivos y los que estaban en otros lugares, entonces dispusieron sus cosas y volvieron a Judá, a Jerusalén como capital. Se establecieron, celebraron una primera fiesta de los tabernáculos con mucho gozo, ofrecieron sacrificios al Señor, todo estaba bien, hasta que finalmente establecieron los cimientos, el fundamento de lo que sería luego la casa del Señor. Creo recordar que hicimos notar cómo algunos ancianos de los sacerdotes incluso, que habían conocido la casa que Salomón había dedicado al Señor, dice que estos, cuando vieron estos nuevos cimientos de esta nueva casa, que no tenía la presencia, que no tenía la gloria a los ojos humanos, la gloria de la casa anterior, dice que lloraban fuerte, con mucha amargura. Sin embargo, los cimientos estaban echados, era el tiempo de construir. Había que reconstruir la casa del Señor. Y aquí surge este escrito del capítulo 4. Pido perdón, hermanos. Aquí en el capítulo 4 suceden, hermanos, algunas situaciones. La situación general de fondo es que se levantan muchos enemigos y vienen contra los hijos de Israel que estaban construyendo la casa del Señor. Eso es lo de fondo, al nivel de que, como vamos a leer enseguida, la construcción fue detenida, la edificación fue detenida. No se siguió construyendo la casa del Señor. Ese es el punto de fondo. Ahora entendemos, santos hermanos, que no es una cosa cualesquiera, porque si no hay casa de Dios, entonces no hay lugar de culto. Pero eso también, el lugar de culto, tiene como propósito, ustedes lo saben, que invocamos juntos el nombre del Dios de los cielos para que Él presida siempre todo tiempo de comunión en el nombre de su Hijo. Entonces, si no hay casa de Dios edificada, si no hay entonces lugar de culto, entonces no hay hermanos. En el caso de Israel era muy, muy complicado, porque eso significaba que no había presencia de Dios manifiesta. ¿Por qué no me acompaña brevemente hacia su lado izquierdo unas pocas hojas? Segunda de Crónicas, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 6, debiera ser. Capítulo 7, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Luego que, respecto del primer templo, Salomón le dedica aquella hermosa construcción al Señor, hecha con tanta disposición, además tan hermosamente.
Y que era una ofrenda, no hay duda, fue hecho con un corazón muy comprometido con el Señor. Entonces, ¿qué hace Salomón? Lo ofrenda al Señor, ora al Señor y le dice que ese es el lugar donde se solicita que su presencia no falte nunca. Para eso era la casa de Dios. Entonces, en el capítulo 7, versículo 12, hermanos, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. Verso 15, por favor. Ahora dice: estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Está hablando del templo, hermano. Verso 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, en términos de fe, tener la casa construida, hermanos, era tener garantía de la presencia de Dios. El Señor había dicho: yo he elegido este lugar para que mi nombre esté puesto aquí, para que este lugar sea santificado. Y mi mirada y mis oídos estarán dispuestos, pero sobre este lugar. En el caso que estamos examinando de Esdras, capítulo 4, lo de fondo decimos es que se levantaron los enemigos. Algo diremos de ellos luego. Se levantaron los enemigos. Y finalmente, con procedimientos que utilizaron, finalmente obligaron, forzaron a detener la obra, a detener la edificación. Y la casa de Dios no fue edificada por muchos años. Algunos historiadores dicen que hubo un espacio de cerca de 20 años en que no se hizo nada en la casa de Dios. Nada, hermanos. La gente, los hombres, los hermanos allí, estaban dispuestos, trabajando, y cuando empezaban a levantar ya los muros, y cuando empezaban a construir, dice que se levantaron los enemigos. Usted lo vio conmigo, ¿no? Al partir del capítulo 4 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Oyendo. Mire, esto es, digamos, algo de los enemigos para que sepamos de qué estamos hablando. Estos enemigos están nombrados aquí en los versículos 9 y 10, hermanos. Acompáñenme, 9 y 10. Dice en el 9: en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario. Dice: y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores, oficiales, y mire cómo nombra: los de Persia, los de Erec, los de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, 10, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Si usted recuerda, en Segunda de Reyes, capítulo 17, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 17, por favor, versículo 5, Segunda de Reyes 17, 5. Dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años, teniéndola sitiada. Hay algunos antecedentes en las Escrituras
que hablan que este sitio era tan terrible que habían madres que se comían a sus hijos. Señor, tenga misericordia. ¿Qué tenemos entonces? Que el rey de Siria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años, ¿no? Si usted me acompaña un poquito más, hablando de cómo el pueblo de Dios, hermanos, llegó a esto porque, mire el verso 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Versículo 12, por favor. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Entonces el Señor los amonesta primero, y luego, por favor, versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante. Hermanos, los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, que es Judá y Benjamín, allá en el sur, con capital Jerusalén. Pero las 10 tribus del norte, todo lo que se conocía con el nombre de Israel, con capital Samaria, dice que respecto de ellos es terrible lo del 18, hermano. Dice Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los hermanos los quitó de delante de su rostro. O sea, el Señor dijo, no los miro nunca más. No los veo nomás. Y no quedó, dice, sino solo la tribu de Judá. Y ya sabemos, Benjamín en el sur. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el rey de Asiria? Toma todo. Bueno, después de lo que hayan destruido, toman todos los hombres, las mujeres, los niños, y los llevan todos cautivos. Todos, hermano. La tierra quedó desierta. Verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cutá, de Ava, de Hamat, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. En lugar de los hijos de Israel. Dice, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El resto del capítulo, que espero el Señor le inquiete a leer, dice que cuando estos extranjeros habitaron las tierras de Samaria y todos los sectores del norte, dice que se empezaron a levantar algunas fieras que atacaban a estos habitantes extranjeros en esta tierra, que era tierra del Señor, que se le había dado a Abraham, Isaac, Jacob. Usted recuerda todo aquello. Dice que se levantan algunas fieras y empiezan a matar a la gente. ¿Qué hacen los que gobernaban? Le avisaron al rey de Asiria. ¿Y qué hace el rey? Dice, tomen sacerdotes de los que trajeron cautivos de Israel y vuélvanlos para allá, para que ellos le enseñen a este pueblo pagano que habitaba la tierra, que los sacerdotes de Israel les enseñen a adorar a Dios, le enseñen de los mandamientos del Señor. Claro. Lo hicieron así, vinieron los sacerdotes, empezaron a trabajar, a tratar de que esta gente entendiera. Sin embargo, lo que la Escritura dice, que esta gente llegó a temer al Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, ellos seguían adorando a sus ídolos. Entonces, cuando en el capítulo 4, verso 2, se acercan a Zorobabel. Primero, ya tenemos en el versículo 1 quiénes son los enemigos. Son todos los que habitaban Samaria y los pueblos de alrededor, pero que eran gente de diversas nacionalidades, de diversas latitudes, todos pueblos paganos, todos hermanos. Muy bien. Pero atacamos el versículo 2. Cuando vienen a hablar con Zorobabel, que era quien gobernaba allí, era el jefe administrativo, y los jefes de las familias, ¿no?, de las tribus que allí estaban. Y cuando le dicen, mire, queremos edificar con vosotros, porque... Y ellos dicen una frase que es muy interesante,
Porque vamos a ver que eso está ligado a una forma de trabajo de Satanás, el diablo, que sea reprendido por el Señor, ¿no? Dice que cuando vienen estos, por favor, en la primera línea del capítulo 4, verso 1, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Esa es la condición. Y en el verso 2 va a decir que vinieron a hablar con Zorobabel y los jefes de la casa paterna. ¿Qué decían? Edificaremos con vosotros. Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Primer camino. Tratar de meterse dentro del pueblo. Tratar de entrar para trabajar desde dentro. Porque si bien había parte de verdad en lo que decían, que ellos también habían adorado a Dios y que hacían sacrificios, sí, porque los sacerdotes que trajeron para que les enseñaban esas cosas. Y ellos, por temor a que se levantara la fiera y los matara, ellos participaban y hacían eso. Pero no es que conocieran a Dios, pues, hermano. De hecho, están identificados aquí como los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, busquemos la posibilidad de estar con ellos, de trabajar con ellos. Mezclémonos con el pueblo de Dios. Entonces, inmediatamente, uno dice, recibiendo la acción del Espíritu, ¿no? Inmediatamente uno dice, pero la Escritura dice, no hagáis yugo desigual con los infieles. Está dicho así, pues. O sea que el Señor sabe que no es bueno que un hijo de Dios, una hija de Dios, una casa de Dios permita el acceso libre y la amistad con gente que no invocan el nombre de Jesucristo como Señor en sus vidas. Bajo ninguna explicación. Oiga, aquí la explicación era tan buena. Primero, ofreciendo ayuda. Queremos edificar con ustedes. Segundo, nosotros, al igual que ustedes, también adoramos a Dios. Ofrecemos sacrificio. Nosotros buscamos al Dios de ustedes. Pero está dicho así, buscamos al Dios de Israel, buscamos al Dios de ustedes. No había sido, no era su Dios. No les había llegado la palabra. Le habían llegado ciertas formas nomás. ¿Qué hace Zorobabel y los otros que dirigían? Le dicen, no, nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es ofrenda para el Señor. Entonces aquí la cosa no puede mezclarse, no. Tiene que ser una ofrenda santa para el Señor. Entonces nosotros solos vamos a edificar casa para el Señor, tal como nos dio instrucción Ciro, rey de Persia. Rechazaron la primera instancia. Bien, hubo sabiduría. Sin embargo, dice que enseguida, por favor, versículo número 4, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Dice que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Incluso dice que sobornaron a algunos que eran consejeros, algunos que tenían que llevar la dirección técnica de la obra y dar cuenta al rey. Dice que fueron sobornados de tal manera que la obra no avanzara, que se detuviera ante cualquier elemento, detenían la obra y la obra estaba y no trabajaban y no avanzaban. Hermanos amados, esto de que los enemigos intimiden al pueblo, intimiden a estos hijos de Israel, es una cosa de la cual nosotros debemos tener conciencia. Debemos ser cuidadosos en términos de cuál es nuestra situación. Porque nosotros estamos, por gracia de Dios, preparando nuestras almas, preparando nuestras vidas para que reconstruyamos la casa del Señor.
Y cuando hablamos de reconstruir la casa, hermanos, si bien hay en el alma un pensamiento que está referido a recuperar un lugar de culto al Señor, recuperar el lugar donde el pueblo de Dios, acá en San Miguel, en Santiago de Chile, se reúne y se reunirá para honrar al Dios de los cielos, nosotros, en la gracia del Señor, cuidamos de no equivocarnos. No es el templo físico, hermanos. No es la casa física. Como lo hemos dicho alguna otra vez, el lugar físico es solo un medio, un hermoso medio. Un lugar que hemos amado porque hemos ofrendado y santificado al Señor. Pero la verdadera casa no es ese templo, sino la iglesia del Señor. Somos nosotros. ¿Y eso qué significa? Que nosotros debemos vivir en un permanente reconstruir de la casa, un permanente hermosear la casa, un permanente santificar la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, dice la Escritura. Ahora, el punto es que cuando construimos la casa, hermanos, siempre habrá enemigos, hermanos. Siempre habrá enemigos. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo? Si la Escritura dice, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, ¿recuerdan? En el mundo tendréis aflicción. Claro, tenemos una promesa preciosa. Confíen, dijo el Señor. Yo ya vencí al mundo, gloria a Dios. Sí, pero dijo que iban a haber aflicciones, pues dijo, pues. Más aún cuando entendemos, por lo que la palabra nos ha enseñado, de que este mundo tiene gobierno, está bajo el maligno, dice. ¿Y qué busca el maligno? Solo hurtar, matar y destruir. Entonces, hay una lucha increíble ahí, pues. ¿Qué dice Pablo a los Efesios? Capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Lo que Pablo está diciendo no es que la lucha no esté. No es que no haya ocasión de estar en guerra permanente contra el maligno y él contra la iglesia del Señor. No, lo que está diciendo es que la lucha nuestra es una lucha absolutamente espiritual. Pero no es distinto en el caso del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. No fue distinto. Si ellos tenían que volver a tomar el control y el gobierno de una casa, de un lugar que Dios, el Señor, les había dado, pues. Y aquí es donde nos preocupa tanto, amado hermano. Quiero citar dos cosas si usted me ayuda, por favor. Está escrito que lo que se siembra también se cosecha. Usted sabe eso. El Señor dispuso así. Si se siembra poco, se cosecha poco. Si se siembra mal, se siembra cizaña, no se pueden cosechar ni duraznos ni otras cosas. No, se va a cosechar cizaña. Entonces, es dependiendo de lo que se siembre, lo que vamos a cosechar. Quiero que me acompañe en dos ejemplos puntuales. El segundo va a ser este. Pero si usted me permite, por favor, en Génesis debiera ser el capítulo 46, sí. Lo cito porque usted lo conoce, lo hemos compartido antes. José, el hijo de Israel o de Jacob, estaba como señor en Egipto. Ya lo recordó. Y manda a buscar a su padre, que estaba en Canaán, en la tierra que Dios les había dado. Dios les había dado esa tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia, dice la Escritura. Pero cuando Jacob o Israel ya entiende que su hijo gobernaba en Egipto, dice que tomó todo. Usted se va a recordar de esto, 46:1. Dice, salió Israel con todo lo que tenía.
Salió con todo lo que tenía. Hizo, claro, un recorrido, pero la finalidad del objetivo era terminar allá en Egipto. Y si se llevó todo lo que tenía, es porque en el alma estaba a la disposición. Yo voy y me quedo. De hecho, se quedaron. Se quedaron. Abandonaron la tierra que Dios les dio por ir a una tierra pagana. Por ir a una tierra manejada, gobernada por paganos. ¿Qué pasó después? Lo que usted conoce. Muere Israel, mueren sus hijos, muere José, cambian al faraón y el faraón apresa, toma cautivos a los hijos de Israel y vivieron 430 años esclavos en esa tierra. Y para volver a la tierra de Canaán, para volver a la tierra que Dios les había dado originalmente, tuvieron que hacer el recorrido de 40 años en el desierto. Y cuando llegaron, tuvieron que pelear, dar una batalla durísima, matar mucha gente, para finalmente volver a tomar ese lugar que antes siempre había sido de ellos. ¿Pudo haberse evitado? La pregunta que hacemos siempre, y la respuesta es: si hubiese habido fe, si hubiese habido obediencia a la palabra del Señor, si hubiese creído el pueblo que, como está escrito, no solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que viene de la boca de Dios. No lo entendió Israel o Jacob, no lo entendió. Prefirió, en vez de recibir palabra de Dios, prefirió que su hijo le alimentara en Egipto. El caso de este pueblo. ¿Por qué habían estado? ¿Por qué tienen que volver ahora en estas condiciones? Un grupo pequeño que sin ninguna posibilidad de ejército para pelear, sin mucha fuerza, sin capacidades de casi nada, hermanos. ¿Por qué están volviendo de esa manera? Porque tuvieron que cumplir los 70 años de cautiverio en Babilonia por causa de su desobediencia, por causa del pecado de no escuchar la voz del Señor. Entonces, hoy día lo que están viviendo, están con deseo allí, vamos a construir la casa del Señor, o queremos estar aquí alabando al Señor. Sí, pero cuando estamos construyendo, aparecen los enemigos. Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece la explicación. Nosotros queríamos servir a Dios, pero no podemos. No, mire los enemigos. No, estamos mal. No, pues con tanto sufrimiento, con tanto problema, con tanta cosa en contra. No, así no se puede, pues. Así no se puede. La pregunta es, ¿la culpa es del Señor? Que haya venido Nabucodonosor antes y haya arrasado, 70 años atrás, haya arrasado con todo eso, ¿es por culpa de Dios? ¿O Dios lo que hizo fue proceder nomás con la disciplina y el castigo que correspondió por causa de la desobediencia? Amados hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y esa lucha se manifiesta mayormente cuando en el entendimiento que nos da el Espíritu, nosotros trabajamos por reconstruir, por levantar la casa de Dios. Siempre que haya construcción, siempre que haya edificación, siempre habrá enemigos, siempre los habrá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja? Hebreos capítulo 4, verso 2. A ellos se les predicó la misma palabra que a nosotros, dice allí el apóstol. Nosotros hemos recibido la misma palabra del evangelio que ellos, solo que a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que recibieron la palabra. Ellos no tuvieron fe y no pudieron agradar a Dios. Hermanos, nosotros tenemos palabra de Dios todos los días. Y no hablo solo de este mensaje que compartimos por gracia de Dios. Hablo como Dios nos habla todos los días. A los padres les habla por los hijos, por los pequeños y por los más grandes. A los niños les habla el Señor por sus padres. A la esposa el Señor le habla por el esposo y a este también por la esposa. Estamos hablando de que el Señor nos habla
Cuando escuchamos el canto de las aves, dígame si no hay ahí testimonio de la gloriosa, la maravillosa existencia del Dios de los cielos. Cuando recibimos el alimento, cuando recibimos la tranquilidad, la quietud, cuando observemos las noticias en estos tiempos y vemos el desorden, la destrucción, la muerte, y nosotros como casa de Dios, bendecidos, cubiertos en la bendición del Señor, ¿nos habla o no nos habla Dios todos los días, mi hermano? El punto es, en esta lucha por construir la casa del Señor, la santa casa de Dios, ahí tenemos dos posibilidades nomás. O aplicamos fe para que finalmente agrademos al Señor y lleguemos a su presencia, o nos dejamos intimidar por los enemigos. En el caso de Israel, estos enemigos buscaron por la buena, queremos edificar con ustedes. Sobornaron a los que estaban dirigiendo para que detuvieran la obra. Sobornar es pagar, usted sabe, ¿no? Pagar precio, pagar dinero. Y luego, como estas cosas todavía no estaban tan firmes, terminaron enviando una carta al rey de la época y diciéndole que este era un pueblo muy malo, que no pagaba los impuestos y bueno, que había que cuidar porque ahora se estaban fortaleciendo, estaban levantando los muros, iban a construir el templo y eso les daba fortaleza. ¿Qué hace el rey de la época? Lee esto, hace buscar, usted lo puede leer con calma. Estoy en Esdras capítulo 4, ¿sí? El rey entonces empieza a buscar antecedentes y termina en el verso 17 de Esdras 4, termina diciendo, el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria. Ve, ahí estaban los enemigos. Y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, fue dada orden y buscaron y hallaron, etc. Versículo 21. Ahora pues, dad orden. Miren. Dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, que no seáis negligentes en esto, dice. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Verso 23 y 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente, armaron un grupo allá, ¿no? Fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Verso 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Dijimos al comenzar este día que no en el caso de Israel, ¿no? El Señor nos ha revelado a nosotros algo distinto. El Señor nos ha enseñado a nosotros que la vida, el cuerpo, el alma de cada uno de nosotros es un precioso templo del Señor. Pablo dice a los Corintios, sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestra alma. Esa es una verdad revelada en Cristo, hermanos, ¿eh? Solo a partir de Cristo. Para el pueblo de Israel, tener presencia de Dios requería un lugar físico. En el desierto fue el tabernáculo y esta preciosa caja de oro, ¿no? Que significaba, que demostraba, santos hermanos, cada vez que el Señor se manifestaba al pueblo allí en el tabernáculo, dice que era sobre esta arca del pacto, se le llamó.
que se manifestaba allí, ¿no? La presencia del Señor en medio de los querubines. Usted recuerda todo aquello. Ese tabernáculo es lo que se consolidó cuando Salomón construye el gran templo en Jerusalén. Y como hemos leído algo delante en Segunda de Crónicas, lo que allí dice es que el Señor tomó compromiso de ocupar siempre ese lugar, porque Él lo había elegido como casa suya, para el sacrificio, la adoración y la alabanza. Por tanto, para estos judíos, no poder terminar, no poder avanzar en la construcción del templo, hermanos, era terrible, porque eso significaba no tener presencia de Dios. Y todo ocurre porque se levantan los enemigos, porque hacen dilatarse el tiempo y no avanzar correcta, oportunamente, porque el pueblo de Dios fue engañado por falta de fe. Cuando ellos volvieron, recién tenían orden de instrucción del rey Ciro, lleno de autoridad, pero ocuparon tiempo, se distrajeron respecto de estos enemigos que constantemente estaban asediándoles. Y como no había fe, porque la palabra del Señor no estaba en ellos, entonces fueron cediendo, y cada vez que le decían no, ellos decían está bien. Y cuando finalmente llega esta carta y los enemigos vienen y con violencia, entonces este pueblo encontró una buena explicación para decir, muy bien, seguramente Jehová Dios no quiere que nosotros construyamos. Es como nos pasa a nosotros, hermanos. Por desobediencia nos alejamos del Señor. Por desobediencia dejamos la casa muchas veces. Por desobediencia dejamos de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Por desobediencia perdemos el control, el gobierno de la casa que el Señor nos ha asignado. Y después, cuando queremos volver, aparecen dificultades. En la casa hay dificultades, en la familia hay dificultades, la cosa económica se torna difícil, el ambiente no es el mejor. Entonces, ahora tengo explicación. Y el hermano dice, bueno, yo quería volver, yo quería estar en el Señor, pero mire, con tanto problema, no se puede. Entonces, como no se puede, no se busca al Señor. Como no se puede, no se levanta casa para el Señor. Y si no se levanta casa del Señor, hermano, no hay presencia del Señor. Si no ofrendas tu vida al Señor, si no ofreces tu cuerpo y tu mente como templo del Espíritu Santo del Señor, el Señor no habitará en tu vida. Si tú no te ofrendas al Señor, el Señor no estará allí. Y si no está el Señor, ¿me puedes decir quién va a gobernar tu vida? Sino aquel que vino para hurtar y matar y destruir. Por tanto, son tiempos de decisión, amado hermano, amada hermanita. Si has estado débil en la fe por estas situaciones que hemos vivido, en el nombre del Señor, fortalécete en la palabra del Señor. Fortalécete en la palabra del Señor. Entrega hoy tu vida a Cristo el Señor. Hazlo con fe. Entrega tu vida a Cristo. Recibe a Jesucristo como el Señor de tu vida. Confiésalo con tu boca. ¿Y qué dice Jesucristo en la palabra, en la Escritura? ¿Qué dice Él? Que si usted le ofrenda su vida al Señor, le entrega su vida, el Señor entra a su vida y por la palabra usted confiesa que Cristo es el Señor y pone fundamento en su vida. ¿Qué dice el Señor? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Hermano, no es tu esfuerzo ni el mío. El que edifica es el Señor. Es el Espíritu del bendito Hijo de Dios el que trabaja en nosotros. Pero para eso tienes que tapar tus oídos a las voces de los enemigos, a las palabras de los otros, a las amenazas de los otros y dedicarte a oír la voz del Señor. Él quiere construir casa en ti, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tu quehacer profesional, laboral, diariamente. El Señor quiere edificar casa para su gloria en ti y a través tuyo.
Disponte ahora, hermano, amigo. Disponte ahora. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy, para ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. La Escritura dice que en Cristo el Señor, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Aquí estamos, Señor. Necesitamos ser iluminados, alumbrados por tu palabra. Necesitamos la vida de Cristo, porque si no está Él, si Cristo, el bendito Hijo, por su Santo Espíritu, no habita en nuestras vidas, no habrá luz y no habrá vida en nosotros. Bendito Padre, reciba a su iglesia este día. Ruego especialmente por aquella dama, aquel varón, Señor, que habiéndole o no conocido a usted antes, hoy día entiende que necesita ofrendarse y construir casa para su gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, reciba su confesión. Seguramente habrá un alma, Señor, con necesidad, quebrantada ante usted. Ruego, papá, recíbales en este día y bendiga a su iglesia, Señor. Bendiga su casa, Padre. En el nombre de Jesús.